Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad estamos acompañados por el director de la editorial de la Universidad Mariana, Luis Montenegro, quien nos va a presentar un importante informe, un diálogo frente a lo que en varios medios a nivel regional se ha cubierto de el resultado de rankings en el tema de universidades. Pues Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Felipe. Y bueno, yo creo que es una bonita oportunidad para contar todo lo que está haciendo la Universidad Mariana en cuestión de investigación, desarrollo tecnológico y además de eso ver esas otras perspectivas que se tiene con respecto a la generación de nuevo conocimiento, ¿no? Y su transferencia y obviamente su apropiación. Bien. Hay noticias de noticias, hay noticias que se entregan con contexto, otras que simplemente ofrecen una información que usualmente es muy parcial. En ese sentido, se ha publicado varias, según los resultados del ranking de U-Sapiens, y mirábamos con preocupación algunas reacciones frente a esa medición del ranking nacional de universidades que pone en una posición no tan cómoda a la Universidad Mariana. ¿Qué podemos decir cuando mide revistas indexadas, doctorados, maestrías y también el tema de grupos de investigación, Luis? Sí, efectivamente, yo considero que lo principal es conceptualizar de qué se trata un ranking, ¿no? Un ranking se trata precisamente de un tipo de medición que te ubica dentro, digamos, de unos elementos, es decir, unos grupos que cuentan con unas características en común, los cuales, de acuerdo a esas características, se establece un listado, ¿no? de el primero, el segundo, el tercero, así sucesivamente. Entonces hay que comprender que los rankings establecen una lógica a través de unos indicadores. En el caso, precisamente como tú citas, del ranking de U-Sapiens, lo que hacen es tomar tres indicadores que son el indicador de revistas indexadas que están adscritas al Índice Bibliográfico Nacional de Colombia, programas de posgrado, maestrías y doctorados, y asimismo también todo lo que tiene que ver con este componente de los grupos de investigación, ¿no? A eso ellos lo han llamado precisamente ese ranking de universidades en cuanto a calidad investigativa. Pero hay que hacer una aclaración y lo bueno de la oportunidad es que se presenta para eso, que es el hecho de que un ranking ubica a los mejores, es decir, ubica dentro de un panorama de visibilidad, dentro de un panorama de impacto a unas instituciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un ranking de 101 universidades, tú te preguntarás, bueno, ¿y cuántas instituciones de educación superior somos en Colombia? Entonces, déjame decirte, Felipe, que estamos aproximadamente, casi somos 550 en Colombia. En Colombia. Entonces, ahí ya hay una percepción sobre, bueno, ¿no? O sea, solamente 101 fueron medidas, es decir, que estas 101 cumplieron con esos indicadores. Estos 101 tienen precisamente revistas indexadas, tienen grupos de investigación categorizados, tienen precisamente posgrados, ¿no? Entonces, al parecer el cuento ya no es tan tremendo, ¿no? Claro. Ahora bien, de los 101, que serían las personas, o en este caso las instituciones que cumplieron con esos requerimientos, obviamente se basan en algo que a mi parecer y con mi experticia que tengo en el tema, es algo de pronto muy elemental, que es el número. La cantidad. La cantidad. Entonces, ¿hasta qué punto la cantidad habla de la calidad? Entonces, podemos tener en cuenta que una universidad puede tener un número importante de posgrados, doctorados y maestrías activos. Pero bueno, ¿hasta qué
punto eso significa que son de calidad? ¿Será el hecho de tenerlos activos un indicador de calidad? Cuando se publica el ranking, dice que es el ranking de las mejores universidades. Sí. O sea, las mejores universidades son las 101. Y mirando esas 101 de Pasto, por ejemplo, no se encuentran registradas en esa medición. Hay que decirlo que aparte de la Universidad de Nariño, somos nosotros los que nos ubicamos en ese panorama, ¿no? Y hay que tener en cuenta que eso se mantiene así, más o menos, en rankings, por ejemplo, como el de Shanghái, que también tiene una seriedad y un rigor, y rankings como el que propone Webmetrics, ¿no? Entonces, son rankings que ya no toman, por ejemplo, esos 3 indicadores que tiene USapiens, sino que ya tienen indicadores como liderazgo, proyección, excelencia, coautorías, índice de publicaciones, ya manejan otras lógicas precisamente estructuradas por el grupo Shimago y demás. Miremos, esta es una oportunidad también de reflexión y creo que también es una oportunidad para mirarse, ¿cierto? ¿Cómo se encuentra la Universidad Mariana Luisa en ese sentido de investigación? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el camino que ha seguido para mejorar esos procesos de investigación? ¿Y por qué no también tener en cuenta estos 3 criterios y otros que usted considera importantes para hablar sobre los esfuerzos en investigación? Sí, hay que tener en cuenta que en la Universidad Mariana, a través del direccionamiento estratégico del Centro de Investigaciones, lo que ha propuesto es toda una serie de acciones que nos permitan cumplir con unos indicadores, y más que cumplir con unos indicadores es reconfigurar y pensar, ¿no? Pensarnos la investigación, ¿no? ¿Eso qué ha implicado? Ha implicado que en estos momentos, cuando vemos ya la publicación definitiva de los resultados de la medición de grupos de investigación y la medición y categorización de docentes, ¿no? De docentes investigadores, vemos que la universidad ha avanzado significativamente en esto. Tan significativamente que, por hablar de cifras, podemos encontrar que en la medición 2013-2014 la Universidad Mariana contaba con 12 grupos de investigación. 12 grupos de investigación, de los cuales 11 estaban en categoría D y 1 estaba en categoría C. Actualmente la Universidad Mariana, los resultados de la última convocatoria, tenemos 2 grupos en A1. Son los 2 únicos grupos. Expliquemos qué significa para los televidentes que no están familiarizados con este tema de la categorización. Sí. ¿Qué significa tener 2 grupos en A1? El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia ha determinado unas categorías de calidad para los grupos de investigación y para los investigadores. Entonces, las categorías anteriormente, ¿no?, al 2017, eran para grupos de investigación D, C, B, A y A1, ¿no? Siendo A1 la categoría superior, ¿no?, de esa clasificación. Las mejores investigaciones, los mejores productos. Grupos, productos, digamos, un aparato investigativo fuerte refleja un grupo A1, ¿no? Para el caso de los investigadores también se proponen 4 categorías, ¿no? Anteriormente se manejaban solamente 3, que era la categoría de investigador junior, investigador asociado, investigador senior, ¿no? Ahora, en el modelo 2017, se agregó una categoría que es precisamente la de estos docentes investigadores ya con una trayectoria eméritos, ¿no? Entonces, también esas son las categorías que Colciencias, ¿no?, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, ha configurado. ¿Bajo qué estándares? Bajo generación de nuevo conocimiento, es decir, publicaciones indexadas, indizadas a nivel nacional e internacional, con impacto, libros, capítulos de libros, ¿no? Estamos hablando de desarrollo tecnológico e innovación, patentes, diseños, prototipado. Estamos hablando de apropiación social del conocimiento, eventos, ferias, congresos, encuentros y demás eventos que nos permitan precisamente la función de apropiación. Y estamos hablando de formación de recursos humanos, es decir, de dirección de proyectos de investigación, dirección de trabajos de pregrado, de trabajo de posgrado, ¿no? Entonces, esos son algunos, digamos, de los, digámoslo así, ¿no?, de las actividades que a través de esos núcleos
Conciencia Evalúa, ¿no? Entonces, mira que cuando la Universidad Mariana empieza a ver su panorama, ¿no? Y pasa de tener 12 grupos bajo esas condiciones en 2013-2014 a estar ya en el 2017, ¿no? Con 2 grupos en A1, 10 grupos en B, a tener 2 grupos en C y 4 grupos reconocidos. Entonces ves que efectivamente, hey, o sea, hay un cambio y hay un cambio sustantivo, ¿no? Porque cuando yo te hablo de que son 2 grupos de investigación los únicos en Nariño con esa categoría, eso habla muy bien de lo que estamos haciendo en cuestiones de investigación. Eso es reconocer precisamente ese liderazgo que ha tenido la hermana Marianita a través de la dirección del Centro de Investigaciones. Eso que habla también muy bien de esa concepción que la hermana Amanda, como rectora de nuestra universidad, la ha impreso, ¿no?, a todas esas iniciativas, ¿no? Después de estos mensajes, nos cuenta sobre esa posición estratégica de la universidad para el mejoramiento de todos los procesos de investigación, Luis, ¿vale? Ok. Bien, ya regresamos. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en Escenarios en esta oportunidad con la compañía del director de la editorial Unimar. Él es el doctorante, ¿cierto? Luis Montenegro. Pues Luis, usted ya nos ha hecho un recorrido frente a todos los procesos que implican los rankings y todas las dinámicas también de trabajo de las universidades y cómo la Universidad Mariana está respondiendo a retos que implican sobre todo la calidad en la investigación. ¿Cómo se han hecho estos procesos de mejoramiento? Y ya aclarando que precisamente hay unas condiciones muy óptimas frente a conciencias, frente a los procesos de investigación, productos, grupos y naturalmente cómo se gesta desde el 2014 hasta el 2017 ese cambio tanto en la estructuración como también en la dinámica mental de las personas. Sí, no es fácil, Felipe, porque esto es un tema, llamémoslo así, un poco reciente, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuestión de las mediciones y las cuestiones de las categorizaciones empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, ya venimos de 3 modelos de medición de grupos de investigación, venimos de 2 modelos de categorización de revistas científicas. Entonces, vamos acoplándonos también a unas dinámicas nacionales que se empiezan a plantear, ¿no? Entonces, una de las capacidades que tienen que tener las universidades del siglo XXI es esa flexibilidad, ¿no?, para entender cuáles son esas exigencias de los medios, ¿no?, cuáles son esos requerimientos de las comunidades. Entonces, estratégicamente también pasa algo muy interesante en el 2013-2014, que a partir de la visita precisamente por parte de los pares del CNA para ver esas condiciones de acreditación de la universidad, se dejan unas recomendaciones. Esas recomendaciones se vinculan precisamente a lo que conocemos como el plan de desarrollo de la universidad y ubican en foco lo que es la investigación, lo que es la internacionalización, lo que es la proyección social, ¿no? Entonces la universidad empieza a virar precisamente su interés a fortalecer precisamente, ¿no?, estas funciones. Entonces se da, por ejemplo, septiembre de 2013, se da la creación de la editorial, ¿no?, como paso firme para todo lo que tiene que ver con producción científica, revistas, libros, publicaciones no seriadas y demás. Posteriormente empieza las políticas de investigaciones, empieza esas prácticas de las políticas, empieza la configuración de lo que se conoce como el modelo de autoevaluación institucional. Entonces se empiezan a tomar medidas que tienen que ver también cómo nosotros nos pensamos la investigación. Entonces es muy interesante porque
cuando ya se nos empieza a medir, cuando ya se nos empieza de pronto a exigir unos elementos, la universidad ha estado presta a responder, ¿no? Digamos, a pesar de que no tenemos una experiencia en años, ¿no?, como otras instituciones del panorama nacional, la experiencia que ya llevamos en nuestro trasegar nos ha hecho fuertes en ese responder a las necesidades del contexto, ¿no?, y propender por esa transformación social. Entonces, cuando la universidad dice, hey, hay que pensar esas políticas de investigación, se piensan en incentivos, se empieza a convocatorias de investigación, premios a la calidad científica, se piensa en mayor movilidad, se piensa en convenios, se piensa también en todo lo que tiene que ver con ver efectivamente qué es, ¿no?, eso que identifica la Universidad en Mariana, y ese es ese valor agregado, ¿no?, como fundamento también franciscano. Entonces, considero que algo muy importante a tener en cuenta es cuando la universidad se repiensa, ¿no?, desde la investigación y toma decisiones estratégicas, ¿no? Una de ellas es la generación de nuevo conocimiento, es decir, investigación de calidad y pertinencia. Interesante, Luis. Cuénteme una cosa, ¿todavía sigue en el tema de la medición, de la valoración de las investigaciones, esa diferenciación entre la investigación en ciencias duras frente a las más sociales, a las más cualitativas, en la misma valoración de las investigaciones? Pues hay algo que debemos agregar a ese asunto, ¿no?, que la investigación es para la transformación, ¿no? Y la transformación se da de diferentes tipos. Entonces, pasa igual que los rankings, ¿no? O sea, no podemos decir que esto es mejor que o esto es peor que, ¿no? O sea, no podríamos de alguna manera adjetivar las calidades, porque lo que tiene que ver es que están en un mismo plano, que es en el plano de la transformación social, es en el plano de la innovación, están en el plano de la generación de nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir, y porque pues los indicadores lo demuestran, es que obviamente estamos hablando de que Colombia le apuesta, ¿no?, a poder hacer una generación de conocimiento que nos permita económicamente también tener una rentabilidad, ¿no?, que nos permita ubicarnos en un panorama internacional. ¿Esto qué implica, no? Implica que qué es lo que exige el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que exige precisamente las sociedades del siglo XXI? Entonces, tecnología. Entonces, obviamente hay un nicho más amplio en lo que tiene que ver con tecnología, con ingeniería, pero ¿dónde más hay una exigencia? En el campo de la salud. Entonces, tú te das cuenta, por lo menos, que hay un número considerable, mayor, de revistas indexadas pues, a nivel internacional en estos campos, ¿no? Pero es que obedecen también a esa lógica de intereses, ¿no? Entonces, el campo de las ciencias humanas y sociales es un campo que es muy complejo, porque tiene ya que ver con todos esos vínculos entre las comunidades y cómo los investigadores se involucran con estas y pueden entre todos mancomunadamente generar, ¿no?, una serie de soluciones, perspectivas, interpretaciones de sus realidades. Bien, aclarando entonces el tema de rankings, es bueno que a nivel nacional la Universidad Mariana aparezca, porque hay muchas instituciones que no están en ellas, de las 500 que usted y Pucho hacen presencia en Colombia. Y dentro de este panorama, el tema de revistas indexadas, ¿cómo está la Universidad Mariana y cómo está en el medio frente a este mismo tema y también frente al tema mismo de las publicaciones que usted desde la editorial lidera, Luis? Sí, estamos en estos momentos, sale un nuevo modelo de medición en cuanto a revistas indexadas, ¿no? Es decir, ya hay un grado de complejidad y lo que a mí me parece que hace Publindex es, en tratar de estandarizar esos criterios internacionales de publicaciones científicas, ubicarlos en un panorama nacional. Eso significa que hoy por hoy las publicaciones a nivel nacional
que estén o apliquen para esas convocatorias de indexación de publicaciones son revistas, journal, que cumplen con unas condiciones de calidad altísimas, ¿no? Y eso está muy bien porque Colombia desea posicionarse a nivel internacional en investigación, y uno de esos indicadores son las publicaciones científicas, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a comprender esa nueva dinámica que nos lleva ¿a qué? A panoramas internacionales en la cuestión de comités editoriales con un rigor, con unas condiciones, comités científicos, ¿no? Por lo menos que tengan también unos perfiles altos en cuanto a su formación académica y experticia. Pero además de eso, ¿qué significa? Significa que estamos de alguna manera valorando ese conocimiento que se empieza a generar y que se publica, ¿no? A través de las revistas. En cuestión de los libros también vemos cómo el modelo ha pasado de, bueno, reconocer las publicaciones a ver el impacto que éstas generan. Entonces mira, Felipe, que ahorita nos encontramos con que no es fortuito también que nuestros grupos suban, ¿no? Y precisamente nuestra editorial también empieza a tener un nombre, empieza a tener una calidad, empieza a tener un reconocimiento, ¿no? Entonces, porque se reconoce la calidad de los procesos y procedimientos de la editorial, ¿no? Pero esto sucede cuando Colciencias, cuando Publindex empieza también a pensarse esos criterios de exigencia. Entonces, hoy por hoy, la editorial es digamos, un sello editorial que lo reconocen en el país, que lo reconocen a nivel internacional. Nosotros hemos publicado precisamente con varias instituciones a nivel nacional e internacional. Hemos brindado asesoría en la cuestión de procesos y procedimientos editoriales. Hemos realizado todo lo que tiene que ver con acompañamientos en producción científica. Pero sobre todo creo que hemos sido afortunados al contar con grupos de investigación e investigadores que han dado los insumos para la construcción de esos productos. Entonces, ¿cuántas revistas indexadas tenemos? ¿Qué publicaciones en libros, artículos podríamos mencionar a nivel general que podamos ser significativas en las experiencias, ¿no? Nosotros en estos momentos contamos con 2 publicaciones, ¿no? Que se encuentran en categoría C. Estamos hablando de la revista Criterios y la revista Unimar. La revista Unimar es multidisciplinar, ¿no? Es decir, que recibe artículos científicos de diversas tipologías, ¿no? De todas las áreas del conocimiento. La revista Criterios es de un corte de las ciencias humanas, de las ciencias sociales preferiblemente. Estas publicaciones han tenido una bibliometría muy buena, han tenido unos indicadores muy buenos. La cuestión aquí ya es, con este nuevo modelo, con este nuevo sistema ya que se empieza a ubicar, es, bueno, hacer los esfuerzos que sean necesarios para el mejoramiento de nuestras publicaciones, ¿no? Entonces, estas son nuestras 2 publicaciones científicas. Tenemos publicaciones de divulgación científica, como la revista Biumar, la revista Fedumar de la Facultad de Educación, la revista Biumar de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Tenemos la revista Excelsior Scientia, que es de la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales. Tenemos el boletín informativo, tenemos un periódico Horizontes, tenemos digamos, este tipo de publicaciones que nos acompañan en nuestro acervo investigativo. Estamos hablando de que la universidad también, por esas exigencias, ha reconfigurado sus colecciones, ¿no? Entonces, tenemos una colección muy fuerte en resultados de investigación, ¿no? Estamos hablando de que la Universidad Mariana en el 2013-14 pasó de publicar 2 libros anualmente, 2, 3 libros anualmente, a publicar alrededor de 37 títulos, ¿no? Entonces, eso también, como te imaginarás, también tiene unas implicaciones, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la universidad también le ha apostado a un equipo y, sobre todo, tiene todo un sistema precisamente de evaluación por pares, un sistema precisamente de apreciación de la calidad científica, de la calidad editorial, de la visibilidad y del impacto, ¿no? Esto nos ha llevado a ser más rigurosos con los procesos, ¿no?
pero no obstante es por el bien de la calidad, ¿no? O sea, es por la calidad que la universidad le imprime a esos productos, ¿no? Entonces, pasar a publicar y a producir conocimiento no ha sido tarea fácil, no de la noche a la mañana, sino que se han establecido, por ejemplo, unas políticas editoriales, ¿no? Se han establecido unos lineamientos de publicación, se han establecido alianzas estratégicas, se ha empleado herramientas como el Open Journal System para la gestión de revistas y publicaciones científicas, se ha manejado ya una bibliometría, una medición, ¿no? Y cuando tú ingresas precisamente a las revistas, ¿no? Y ves que es una cantidad realmente significativa las personas que diariamente consultan las revistas, ¿no? Personas de todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de Asia, Europa, Norteamérica, o sea, estamos hablando de que somos visitados, somos citados, pero más allá de eso, vemos que el ejercicio de los docentes investigadores, el ejercicio de los estudiantes que hacen investigación, el ejercicio de nuestros colegas, tanto nacionales como internacionales, empieza a entender que si no se publica, se tiende a desvanecer esas ideas que se han podido configurar a través de los procesos de investigación. Entonces ya nuestros docentes empiezan a exigirse, ya nuestros autores empiezan a incrementar ese nivel, ¿no?, de calidad. Entonces vemos que la universidad empieza a posicionarse, ¿no? En la última medición precisamente en cuanto a autores y factor de impacto de Scopus, pues llamémoslo así, Nariño tenía 3 representantes en cuanto a la parte de publicaciones de alta visibilidad e impacto. Uno de ellos es docente, investigador de la Universidad Mariana. Entonces, eso también quiere decir que, bueno, se está publicando en revistas muy importantes también a nivel internacional. Entonces, en revistas Cuartil 1, en publicaciones que marcan la pauta, que marcan una tendencia, que son supremamente influyentes en la toma de decisiones en algunos campos, en algunas áreas del saber y el conocimiento. Bueno, Luis, muchas gracias por atender ese llamado. La verdad, muy interesante todo el trabajo. Y adelante con todo este esfuerzo, ¿no? Sobre todo de los procesos de mejoramiento de la investigación, porque sabemos que Colombia necesita tener ese potencial de investigación para tener una nueva transformación, un nuevo panorama de país, y esa debe ser una fuerza que se debe impulsar desde los diferentes estamentos de nuestra patria. Muy amable. Claro que sí, muchas gracias a ti. Muy amables a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos, y los esperamos en la próxima emisión de Escenarios para seguir construyendo en la tríada de fe, ciencia y cultura. Hasta la próxima.